Ya, tenemos ahí la pregunta número 1. Sí, tenemos la pregunta número 1 ahí para que no exista ningún tipo de problema o inconveniente. Tenemos ahí este ejercicio, ya salió. Esto nos está hablando acerca de la igualdad de los derechos humanos. Entonces, mucho ojo. Vamos a ir subrayando lo más esencial, lo más fundamental. Dice, la igualdad. La igualdad hace referencia a una condición humana, donde las personas son concebidas como seres equivalentes, por lo que deben tener las mismas oportunidades ante la vida. Los filósofos de la Ilustración definieron una igualdad fundamentada en la constitución de la naturaleza humana, es decir, la igualdad es un principio inherente al ser humano y rige para todas las personas por el solo hecho de ser tales. Seleccione los casos que se relacionan con el principio de escritora. Mucho ojo. ¿Cuál es el principio? La igualdad. Entonces quiere decir que toda respuesta que yo elija o yo escoja tiene que estar relacionado con la igualdad. ¿Qué es la igualdad? Primeramente yo debo entender. ¿Qué es la igualdad? Que nos encontremos en el mismo. Las personas tenemos Un derecho. reparto equitativo. Ya, Tener los correcto. mismos, Listo. el mismo derecho. Igualdad quiere decir que todos deben tener los mismos derechos. Que para uno, si hay derechos, para la otra persona también hay derechos. Quiere decir que no necesariamente para unos más y otros menos, no. Igualdad quiere decir equidad para todos igual, el mismo derecho. ¿Estamos claros? Entonces, si nosotros podemos leer el ejercicio, dice que la igualdad primeramente nos da que es una condición humana. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Y que como nos da una igualdad, dice que somos seres equivalentes, o sea, que todos somos iguales. ¿Qué más? Que todos debemos tener las mismas oportunidades en la vida, o sea, quiere decir que todos tenemos derecho, yo que sea un trabajo, no el hecho de que usted es negrito, blanquito, porque es blanquito trabaja y porque es negrito no puede trabajar, no, eso no es equidad. Y por eso nos está poniendo un ejemplo ahí de un filósofo que nos dice que nos está hablando sobre la igualdad fundamentada de la naturaleza, que todos los seres humanos somos iguales. ¿Cuál es la única diferencia? Que cada ser humano tiene distintas habilidades o destrezas para desarrollarse en el campo o en su entorno o en el ámbito laboral, se podría decir. Entonces nosotros vamos a escoger opciones que tengan relación con la igualdad en la sociedad y que no exista discriminación, ni machismo, ni nada, sino igualdad ante todo. Entonces tenemos el número 1 que dice, en una parroquia rural, una pareja de escasos recursos matricula a sus hijos en una institución educativa pública, donde recibe textos escolares gratuitos. Mucho ojo. Entonces, ¿qué me dice aquí? Aquí hay igualdad si, por ejemplo, usted inscribe a su hijo en una institución del Estado, ¿sí? ¿Está en el derecho de recibir textos gratuitamente o tiene que pagar? Gratuitamente. Gratuitamente. Exacto, quiere decir que cuando es gratuitamente, quiere decir que está cumpliendo sus derechos, que la sociedad no le está en este caso negando el derecho a estudiar o a la educación. Entonces ustedes saben que toda institución pública que es del Estado es gratuita y tienen todo el derecho de poder ustedes estudiar en cualquier institución gratuita, poderse cambiar de institución, eso no hay problema. ¿Dónde hay el problema? Cuando me esté hablando a mí de una institución educativa privada. Entonces quiere decir que si entraría esta respuesta dentro de mi ejercicio. Ahora el número 2 dice, un colegio secundario. A ver, mucho ojo. ¿Hay colegios secundarios? Dice un colegio secundario. No, profe. No, pues todos los colegios son principales. Entonces quiere decir que en este caso, si es que existiera, digamos, un grupo de colegios, dijera, unos son primarios o principales, otros son secundarios. Entonces, ustedes saben que todo mundo quisiera estudiar en el colegio principal, no en el secundario. Entonces, aquí, de forma general, la educación no existe ni colegios, ni escuelas secundarias, ni nada por decir. Existen una sola, toda institución es primaria. Solo por ese palabrita queda descartado. Nos dice el 3.
En un cantón, las autoridades y delegados civiles desarrollan un plan de contingencia para prevenir diversos desastres que pueden afectar a la población local. Entonces, mucho ojo, a ver, ¿qué relación tiene este literal número 3 con la igualdad y condición del ser humano? Que las autoridades y delegados desarrollan un plan. No tiene nada que ver, profe. No tiene nada que Tiene ver. relación Tiene porque nada. más de un plan de contingencia. Exacto. ¿Cuándo tendría relación esta opción? Cuando, por ejemplo, me esté dando acerca del medio ambiente, de cuidar la naturaleza, de valorar, bueno, yo que sea animales, lo que sea biodiversidad. Ahí puede decir que esto te entraría, pero esta no tiene nada que ver. El 4 dice, un ciudadano analfabeto acude a un recinto electoral para cumplir con su derecho al voto. Eso es igualdad. Si, por ejemplo, no sabe ni leer ni escribir, tiene derecho al voto y eso se llama igualdad o no. Sí, profe. Sí, Sí, tiene profe. derecho. Sí, Sí, profe. derecho. Exacto. Todas las personas tenemos derecho al voto, así no sepan ni leer ni escribir. Entonces, quiere decir que es correcto. La respuesta en este caso sería único. 4 sería la B. Listo, y esto sí salió en los simuladores, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Sí, salió ese. No, profe. No, profe. Sí está claro. Sí, profe. Sí, profe. Profe, sí está claro. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Vamos al ejercicio número 2. ¿Ya? Dice, en una provincia se convoca a un plebiscito a fin de consultar a la población acerca de la posibilidad de levantar una carretera que conecte a diversas localidades con otras zonas de la provincia, pero la construcción implica dividir en dos partes una zona destinada a la recreación, en donde se asientan varias comunidades indígenas. Seleccione las características que corresponden al tipo de derecho expuesto. ¿Ya? Vamos a ver cuál de estos de aquí, por ejemplo, si usted observa, todos estos que están aquí, estos son los derechos. Mucho ojo, no quiere decir que va a estar, estos son los derechos. Entonces, de estos derechos yo voy a escoger mi respuesta. Mucho ojo, no quiere decir que dentro de aquí va a estar los derechos. No, aquí no está, aquí están los derechos. Entonces nos dice de la siguiente manera. En la provincia, un plebiscito. A ver, primeramente siempre hay que entender un poquito de plebiscito. ¿Qué entiende por plebiscito en este caso? Ya, plebiscito quiere decir reunir a las personas de una comunidad, de un barrio, de una provincia, de una asamblea, para ejecutar o llegar a un consenso, en este caso, de tomar decisión para una obra, si es que les beneficia o no les beneficia, o también es conocido como ser partícipes de alguna obra y dar su punto de vista con el bienestar de la ciudad o de su barrio. Eso significa un plebiscito. Pero ¿cómo me dice aquí? A fin de consultar a la población, entonces quiere decir que de ley van a consultar a la población acerca de levantar una carretera. Sí, que conecte, nos dice, a diversas localidades. O sea, quiere decir más o menos, se me viene la idea, que yo quiero conectar, digamos, el puente 5 de junio de aquí de la Tacunga con el Salto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quieren, yo que sé, hacer un puente. Entonces, para hacer ese puente se llama un plebiscito, que quiere decir una reunión para llegar a un acuerdo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Listo. Entonces, ¿pero qué me dice? Mucho ojo. Aquí pasa un pequeño problema o un pequeño percance. ¿Qué me dice? Pero, y les voy a ubicar de otro color para que puedan observar, pero la construcción, dice, implica, o sea, quiere decir que hay un problema, implica dividir en dos partes a una zona verde destinada a recreación. O sea, quiere decir que aquí, por ejemplo, digamos, se encuentra, ¿sí? Esto es lo que es la recreación, o sea, un parque. Una recreación. Pues este es un parque. Entonces, ¿qué me dice aquí? En donde se asientan varias comunidades. O sea, quiere decir que, por ejemplo, yo qué sé, les voy a dibujar unas casitas así.
¿ya? Quiere decir que aquí donde ellos quieren construir, dice que automáticamente viven varias comunidades. Entonces ellos quieren conectar, dice, la carretera y por ley dice que la carretera tiene que pasar por aquí. Por aquí, o sea, quiere decir que aquí quieren hacer una vía. Entonces esa vía tiene que de ley pasar por aquí. Entonces dice que se va a dividir en dos partes. Entonces ese es el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como yo observo automáticamente que el lugar de recreación, en este caso como me dice aquí, y les voy a ubicar acá con la flechita para que puedan entender mejor, me dice que tiene que ser destruido. Pero ¿qué pasa ahí? Que en la pregunta me dice que no puede ser destruido porque vive mucha gente. ¿Qué pasaría si es destruido con esa gente que habita ahí? ¿Qué sucedería? Se quedarían sin hogar. Estarían sin hogar. Exacto, se quedarían sin hogar, pueden morir y tal vez si es que les ubican en algún lugar, tal vez no les va a gustar y va a haber una infinidad de problemas. Entonces quiere decir que ellos deberían tomar las mejores decisiones. Pero, ¿cuál es la pregunta? La pregunta me está diciendo que seleccione características que me garanticen este tipo de derecho, que no va a pasar nada con las personas de ahí, sino que van a vivir en un ambiente sano. Entonces eso es lo que menciona. Ahora dice el número 1, fomentar la protección de la integridad física y moral de los individuos. A ver, ¿tiene relación la integridad física y moral de los individuos? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo, por ejemplo, soy el que quiero hacer la vía. Digo, a ver, yo no les pego y no les hago nada, pero ustedes tienen que desalojar. Eso estoy cumpliendo con una característica de garantizar la vida de la gente. No sería un derecho. No, profe, Exacto. porque aplica No, la profe. violencia. Ya no sería ningún derecho, no sería nada. Entonces quiere decir como que yo estoy en este caso como que rompiendo los derechos de cada persona. Entonces, solo por decir, ya, como yo soy fuerte y si ustedes no me hacen caso, yo les golpeo, entonces automáticamente no tiene nada que ver. Entonces, es como decir, me hacen caso y ahí si no les golpeo, entonces no tiene nada que ver esto. Ahora el número 2, ¿qué me dice? Dice, garantizar la participación ciudadana. A ver, esto sí me interesa. En la toma de decisiones políticas, quiere decir que estoy cumpliendo ahí el derecho de las personas, en este caso, si les digo, a ver, vengan acá, vamos a tener unas reuniones, queremos hacer esto, ¿les parece o no les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Eso sí están cumpliendo los derechos o no. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Porque Quiere decir constar a la población. que sería correcto, que ahí estoy garantizando los derechos o la vida de las personas. Ahora me dice el número 3, establecer condiciones, dice, básicas necesarias para una vida digna. A ver, mucho. ¿Qué sucedería si yo establezco condiciones solo básicas? Mucho ojo, me está diciendo básicas. O sea, quiere decir, por ejemplo, ¿saben qué? El día de hoy yo voy a construir en ese territorio, sí, la vía, y solo por un mes yo les voy a dar alimentación, pero pase el mes, ya me olvido. Entonces, ¿eso sería un derecho de las personas o no? No. No, No, profe. profe. No tiene No, lógica porque yo estoy No estableciendo sería justo para ellos. básicas. Exacto, quiere decir que yo les lavo el cerebro por un tiempo, o un mes o 2 meses, y después ya me olvido y les dejo ahí. Entonces dice establecer condiciones básicas. Si me dijera establecer condiciones necesarias para el mejoramiento de toda su vida o a lo largo de su vida, ahí sí puedo decir está correcto. Entonces, cuidado, voy a ver este dato o el cambio dentro del examen. Entonces, como me dice, básicas no tienen nada que ver. El número 3. El 4 me dice, promover la inclusión. ¿Qué quiere incluir a la gente? Que sea partícipe de dar puntos de vista o tomar las mejores decisiones para su barrio o su parroquia. Y la participación del individuo en la sociedad, ese es un derecho de la sociedad que también aporte con opiniones para tomar las mejores decisiones de crear una viabilidad o no. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Quiere decir Sí, que profe. esta sería la correcta. Sin más que decir, la respuesta correcta sería 2 y 4, en este caso la opción número C. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Tienen dudas, chicos? Profe. Tengan acerca del ejercicio. ¿Está claro?
Sí, profe, sí está claro. Sí, profe. Ya, listo. Vamos ahora sí, en este caso, a resolver un poquito de lo que dice comunicación y poder, pero nos está hablando a nosotros acerca de una revolución, de la revolución de Rusia. Entonces nos dice, vamos a leer lo que dice. En Rusia y después de la revolución de 1917, entonces, nos está dando ya el dato importante, qué es lo que sucedió en el año de 1917. Dice que hubo una revolución. Se desarrolló y perfeccionó un método de agitación política que con el tiempo sería un ejemplo clásico para toda la propaganda de masas. Los carteles de esa época tenían como deber guiar del conocimiento de la realidad a la acción, según una línea precisa de intereses. El aparato de propaganda se detuvo que potenciar y agilizar al máximo a fin de hacer llegar las ideas o directrices y las reivindicaciones fundamentales del partido a obreros, campesinos, soldados y mujeres. Entonces, mucho ojo. Quiere decir que me está hablando fundamentalmente de obreros, de campesinos, de soldados y mujeres, o sea, quiere decir de un grupo selecto de la sociedad, en este caso de trabajadores que tienen alguna profesión o algo a través de la experiencia. Pero voy a leer lo que dice la pregunta. Seleccione los enunciados que reflejan las características de la propaganda durante el proceso mencionado en el texto. ¿Cuál es el proceso mencionado en el texto? La revolución, ¿sí?, de Rusia que se dio en 1917. Entonces yo voy a escoger las características, chicos, ¿sí? Cuando hubo en este caso, mucho ojo, la propaganda en este caso, o después de la revolución en este caso de Rusia, dice que hubo unos cambios. Aquí miren, ¿dónde hubo los cambios? ¿Qué me dice? A fin de hacer llegar las directrices y reivindicaciones. ¿Qué es una reivindicación? Hay que ir entendiendo un poquito. ¿Qué es reivindicación? Como que hacerse Para los respetar. errores, Hacerse, reparar algún error. Exacto, quiere decir como que reparar los errores, en este caso, para no volver a cometer los mismos. Entonces, ¿qué quiere decir ahí ese dato importante? Primeramente, cuando hubo en este caso estas características o conocidas como la propaganda del año de 1917, esto es conocido, como les digo, como la propaganda de 1917. ¿Por qué se llamó en este caso propaganda de 1917? ¿Por qué? Porque aquí hubo un desarrollo de qué, ¿sí? Dirigida para quién, para la gente analfabeta. La gente se dio cuenta que existía en este caso mucha gente analfabeta, entonces dijeron, no, vamos a tratar de darle solución, ¿sí? Vamos a tratar de darle nuevos cambios a la vida, entonces dijeron, no, toda la gente, campesinos, obreros, soldados y mujeres, ¿por qué nos está haciendo mención a ellos? Nos está haciendo mención, ¿por qué? Porque en el año, ¿sí?, de 1917, todos los que mencionan de aquí eran analfabetos. Y a todos ellos eran analfabetos. Los obreros eran analfabetos. Los campesinos que vendían, en este caso, alimentos, bueno, criaban alimentos o animales. Los soldados también igual, hablando de una época de 1917, eran como si eran analfabetos, y también existía lo que son las mujeres que se dedicaban solo a cuidar el hogar y también eran campesinas. Entonces dice que al ver ese problema o esa propaganda de que existía mucha gente analfabeta, quisieron dar una característica o mejorar el proceso. Entonces, el primer proceso quiere decir que la propaganda siempre estuvo dirigida a eliminar lo que es ya el analfabetismo en el año de 1917. Eso fue la primera parte. La segunda parte, sí, se habló de que se respeten los principios de justicia y de revolución. O sea, quiere decir que todos debían tener los mismos derechos,
que nadie debía ser discriminado, que todos somos seres humanos y por ende tenemos los mismos derechos. De eso se trató la propaganda de 1917. Se trató en este caso de mejorar el analfabetismo y de respetar los principios de justicia. Entonces voy a ir leyendo el literal 1. Desarrollo de una propaganda política dirigida a una población mayoritariamente analfabeta, ¿verdadero o falso? Esas propagandas estuvo verdadero. Lo cierto, estuvo dirigida, en este caso, todo ese tipo de propagandas aquí a la gente analfabeta. ¿Para qué estuvo dirigido eso, esa propaganda política para la gente analfabeta? ¿Para qué sería? Para poder persuadir a las Para que personas. puedan entender en primer lugar. Exacto. ¿Para qué? Más fácil de persuadir. A futuro cuáles son las leyes y de ahí viene el derecho al voto, etcétera, etcétera, de por qué votan y todo eso. El número 2 nos dice, utilización de la propaganda para convencer de la superioridad moral y étnica de un grupo. ¿Eso nos habla acerca de la propaganda de 1917? No, solo trata siempre del analfabetismo y se trata de la justicia, de la equidad. Entonces, esta no tiene nada que ver. Vamos al número 3. Apelar al sentimiento y a la pasión a través de una propaganda que exponga los principios de justicia y revolución, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Exacto, quiere decir que aquí me están hablando de realizar una propaganda donde se exponga los principios de justicia, o sea, donde van a exponer los derechos que tiene cada persona. Correcto. ¿Qué sería la 1 y la 3 hasta el momento? Vamos a leer el 4. Generar una propaganda que promueva, miren lo que dice, generar una propaganda que promueva el rechazo. A ver, ¿qué pasaría si yo promuevo una propaganda de rechazo? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a haber igualdad o no va a haber igualdad? No va a haber igual. No, va a haber igualdad. Va a haber igualdad, entonces quiere decir que esta ya no entra. La respuesta correcta sería 1 y 3, la respuesta literal A. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Vamos al siguiente ejercicio. Mucho ojo. Este ejercicio ya lo vimos, sino que aquí, por ejemplo, cambió un poquito lo que es la estructura, porque dice historia contemporánea, por ahí veo que dice crisis política y así sucesivamente. Miren lo que dice de la siguiente manera. La crisis política de finales de la década de los 90. Cuando me decía la década de los 90, ¿a qué tipo de problema me estaba haciendo? Feriado bancario. Feriado bancario, Al profe. feriado bancario. Yo creo que Listo, feriado bancario. ¿Ya? Dice, consigo la más profunda crisis económica del país, la debacle del sistema financiero que condujo aquí, dice, vea, un feriado bancario, el cual pulverizó la capacidad de gasto y ahorro de pequeños y medianos ahorristas. Tal evento modificó y aceleró los patrones migratorios ecuatorianos hacia el exterior. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuáles eran las consecuencias cuando hubo el feriado bancario? ¿Qué pasó? Migración a Migración. Norteamérica y a Sí. Europa. Exacto. La gente empezó a migrar ¿a dónde? A España, conocido como Europa, o Estados Unidos, o conocido como Norteamérica. Entonces, todo eso, hubo pobreza, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a escoger lo que dice aquí. Con base en el texto, ¿qué relación existió entre la crisis descrita y la migración ecuatoriana? Mucho ojo. Entonces, ¿qué dice aquí? El literal A. La recesión afectó a la exportación del artículo de paja toquilla. A ver, cuando hubo en este caso el feriado bancario, ¿tuvo algo relacionado la paja toquilla con el feriado bancario? No, No, profe. profe. No, profe. Y el hecho que me dice eso, descarto de entrada, se fue. Dice, la inflación y el desempleo se incrementaron. Correcto, está bien ahí. Lo cual motivó la salida de artesanos rurales a la región andina austral que emigraron hacia grandes ciudades como Nueva York. ¿Y a dónde más? ¿Qué hace falta aquí? Europa. 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 No se fue. Europa. Si me España. dijera Europa,
Europa, si me dijera Europa, es Nueva York y Europa, ahí puedo decir que el ejercicio está completo y bien, pero no me lo dice, descartado. Dice literal C. Los problemas económicos afectaron la capacidad adquisitiva en su mayoría mujeres, Asia, Norteamérica y Europa. ¿Dónde está? Norteamérica, Estados Unidos. Europa, España. Quiere decir que la respuesta correcta ha sido el literal C. Sí. Esta sería la correcta porque nos está dando completa. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Siguiente Profe. Sí, profe. ejercicio. Pregunta, profesor. ¿Cuál sería la respuesta del ejercicio 5? A ver, resuélvalo rapidito. La D. La B. Ya, por ahí nos 3 y están diciendo 4. La que sería la D. La. Otros dicen la A. La B. La D. Otros dicen La la B. B. Es la B. La B, profe. Es la B, Ya. profe. La B, profe. Muchos. Vamos a resolver. Dice el ejercicio. A diferencia de la Constitución, mirará que me está hablando de la Constitución del año de 1998, o sea, años atrás. La del 2008, o sea, quiere decir que ya se ha cambiado, que ya no son las mismas de 1998, son nuevas. Establece un nuevo poder dentro de la configuración del Estado, que aquí nos habla lo que son, sumando lo que es el legislativo, el ejecutivo, electoral y el judicial. ¿Sí? Este poder nace de la necesidad de institucionalizar la participación en términos de mecanismo de control y promoción de los derechos de participación de la ciudadanía. Entonces, mucho ojo. Aquí me está hablando acerca de qué? De buscar la participación, primeramente, de mecanismos de control, que hay que controlar a la sociedad de que no cometa delitos. Eso es lo que me da a entender primeramente la primera parte. La otra, que dice que hay que promocionar los derechos de los ciudadanos. O sea, quiere decir que hay que, yo qué sé, utilizar charlas, conferencias, exposiciones, indicándole que los ecuatorianos tenemos derechos, por ejemplo, la libre expresión, derechos a la educación, derecho a la salud, derecho a una vivienda saludable, derecho a seguro social, derechos a ser pagados, como se dice, igualitariamente. Entonces, todo eso me está hablando a mí acerca de promocionar estos dos términos. Entonces, mi respuesta tiene que estar relacionada dentro de los mecanismos de control, o sea, de controlar de que no exista corrupción, de que no exista robos ni delitos dentro del país. Y la otra que dice ayudar a que la gente sepa cuáles son sus derechos. Entonces, dentro de estas dos opciones tendría que estar la respuesta. Dice, seleccione las instituciones que conforman, me dice, mucho ojo, la función del Estado. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Estas de aquí. La función legislativa, la ejecutiva, la electoral y la judicial. Esas son las funciones del Estado. Pero lo que yo voy a hacer referencia es estas dos de aquí con mis opciones. La número 1 me dice de la siguiente manera. La Defensoría del Pueblo. ¿Qué realiza la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo es la que, en este caso, cuida a la persona de que sea cancelada, como se dice, de acuerdo al mes y de acuerdo a la cantidad de dinero que se llegó a su contrato. ¿Puede repetir, profe, por Entonces, favor? ya. La Defensoría del Pueblo es aquella que está encargada de controlar de que a la gente se le pague el sueldo básico, ¿sí? Que sea asegurado y que en este caso no exista robos ni nada por el estilo, que todo sea legal y transparente. Entonces, mucho ojo. La Defensoría del Pueblo tendrá relación con el control de que no exista Sí, corrupción, profe. que no exista en este caso delitos, de que no exista falta en este caso de las empresas o robo de las empresas al sueldo de cada gente. ¿Tendría relación la Defensoría del Pueblo?
Sí. No. Sí. Sí, profe. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Por qué en este caso? Porque en este caso la Defensoría del Pueblo ayuda a que si existe una persona que tal vez le robaron mes a mes el sueldo, le descontaron sin saber ni cuál es el motivo, le quitaron el seguro, le hicieron trabajar horas extras, le explotaron, le amenazaron, eso es lo que hace la Defensoría del Pueblo. Investigar el por qué fue este tipo de maltrato o discriminación a la gente. Entonces ellos controlan. Una vez que controlan y encuentran el problema, automáticamente ellos aplican un artículo donde esa empresa si se encuentra culpable, deben desembolsar una cierta cantidad de dinero por, en este caso, causar, yo que sé, daños físicos a la persona, se llama como robo, etc. Entonces, sí tiene que tener lógica esto. Ahora, mucho ojo, tenemos la número 2 que dice, la Contraloría General del Estado. ¿Qué hace la Contraloría General del Estado? ¿Qué es lo que hace? Legisla los GAT para ver si hay sobreprecios o no en las... Exacto, quiere decir que es el encargado de qué? De revisar a cada uno de los GATs parroquiales de los barrios de la provincia, de que si no existe un sobreprecio, ¿en qué? En obras, por ejemplo, y eso es lo que sucede, que yo soy ingeniero y digo, a ver, voy a hacer una vía, yo que sé, en $30,000. Entonces viene, por ejemplo, un presidente del GAD y dice, ya listo, ¿sobre cuánto? $30,000. ¿Sabe qué? Hagamos un trato. Yo le pago a usted $32,000, pero fírmeme el contrato de que cueste esta vía $60,000. Entonces, ¿qué más hace en este caso la Contraloría General del Estado? De que exista participación de la ciudadanía. ¿En qué sentido entiende por participación ciudadana? ¿Qué entiende por eso? En que puede denunciar algo que se está haciendo mal. Exacto, quiere decir que la gente puede acercarse, por ejemplo, a la Contraloría General del Estado y sabe que esto pasa. Yo denuncio a tal parroquia porque están cobrando mucho y el contrato es de $32,000 y aquí dice $60,000. Entonces, todo eso quiere decir que también realiza lo que es la Contraloría General del Estado. Entonces, quiere decir que sí entraría esto. Pero ahora vamos a leer las otras opciones. ¿Qué tiene que ver la Asamblea Nacional con el control o los mecanismos de control y la participación ciudadana? ¿Qué tiene que ver? Nada. Nada, profe. Además, arriba dice Nada. que ya está el Poder Legislativo y el Poder Exacto. Legislativo La hace lo Asamblea que es la Nacional Asamblea solo es la encargada Nacional. de qué? De crear los artículos nada más y que los demás cumplan, pero no tiene nada que ver con estas dos características que me menciona el texto. La otra dice, el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, mucho ojo. ¿De qué se trata el Tribunal Electoral? Que todos los ciudadanos también tenemos derecho a qué? Al voto, ¿sí? Que nadie nos debe obligar por quién votar, sino nuestro voto tiene que ser voluntario y pensando bien por quién votamos o a quién elegimos. Podría ser mucho ojo. Entonces, si nosotros observamos algo, mucho ojo, aquí por ejemplo, la opción número 3 ya no podría ser. La opción número 4 ya no podría ser, estaría entre el literal A y el literal C. ¿Cuál sería la respuesta y por qué? Es el literal. Ah, profe. Ya, ¿por qué? Tribunal Contencioso Electoral no podría ser porque arriba nos está detallando que ese poder ya existía. O sea, existía el Poder Exacto. Legislativo, Ejecutivo, Electoral y Judicial. Ya, muy bien. Quiere decir que ya existían estos poderes y aquí me dice como que recién me está hablando como que se creó, entonces como que no tendría un poquito de lógica. Ahora, mucho ojo, ¿qué dice aquí? Este poder nace de la necesidad de institucionalizar. Entonces, quiere decir que estas instituciones, lo que es el Tribunal Contencioso Electoral, tendría que hablarnos más de que toda persona tiene derecho al voto, que no tiene que ser obligado a votar por una persona, que él no quiere. Entonces, todo eso entonces no tiene nada que ver. Siendo como respuesta correcta el literal A. Y queda descartado el literal C. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ninguna, profe. No, profe. No, profe. Dígame. Listo, a ver, esta pregunta igual ya lo vimos en un simulador que ya resolvimos de sociales, ya hicimos de esto de los africanos. ¿Cuál sería la respuesta? Ya les expliqué cuáles serían las pautas.
La B. La B. Bien, Alison. Profe. La B, profe. B. Bien, la respuesta es la B. Preguntas, chicos, dudas que tengan en este caso acerca del ejercicio para poder. profe. ¿No? Listo, entonces lo que yo voy a hacer es solo pintar de colores aquí para que puedan en este caso darse cuenta de cuál sería la respuesta y por qué. Sí, no hay preguntas acerca de este tema de lo que es de los africanos, de los afrodescendientes, no hay preguntas. ¿Puede explicar? ¿Puede explicar? Profe, Profe, ¿podría dar una breve por favor? explicación? Ya. Por ejemplo, siempre yo voy a tener relación, siempre que a usted le diga africanos que lograron escapar de los blancos, siempre que les diga que los africanos lograron escapar de los blancos, siempre va a tener relación con lo que es la caña guadúa. Siempre, 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 siempre eso les va a cambiar. ¿Qué más? Quiere decir que si dicen que son africanos que se escaparon de los blancos, también tienen relación, que ellos son los que inculcaron más o quienes les gustaba buscar lo que es la religión o la palabra de Dios en este caso. ¿Sí? Mientras que en este caso que los africanos que llegaron de esclavos de distintos países y tienen de mano de obra, quiere decir que ellos se los determina por crear grupos instrumentales, lo que utilizaba la marimba, etcétera, etcétera, con elementos del entorno. ¿Qué más? Se le caracteriza igual a los africanos que llegaron de distintos lugares para dar mano de obra por la tradicional danza entre el hombre y la mujer. Eso es en conclusión los datos específicos. ¿Estamos claros? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Listo. Vamos al número 7. Este ejercicio es solo lógica. ¿Cuál sería la respuesta? La C. Digo la D. La D. La D, profe. Ya, dicen la D de las 7. ¿Ya? ¿Resuelvo? Sí, profe. Sí. Listo. Sí, profe. Sí, profe. La Sí, profe. respuesta correcta es la literal de dedo. ¿Por qué? Porque primeramente, ¿qué me dice? Con base en el texto, identifique la decisión fundamentada en el deber. ¿Qué es un deber? Primeramente, ¿qué es un deber? Una obligación. Algo que hay que Algo hacer. que debe cumplir. Ya, muy bien. Un deber quiere decir que debemos cumplir. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Debemos cumplir. No, profe. No, profe. Ya. No, profe. No, ¿Qué me profe. dice? No, El profe. hombre no es un ente puramente racional, sino que también es sensible. Kant, aquí viene lo que es la teoría kantiana. ¿De qué se trataba la teoría kantiana? ¿Del bien o del mal? Del bien. Del bien. Del bien. Del bien. Del bien. Kant observa que las acciones del hombre en parte están determinadas por la razón, pero existen también inclinaciones como el amor, el odio, la simpatía, el orgullo, la avaricia y el placer, que también ejercen su influencia. El hombre reúne en su juego la racionalidad y las inclinaciones, la ley moral, la imperfección subjetiva de la voluntad humana. Entonces, la buena voluntad se manifiesta en cierta tensión o lucha contra esta inclinación, como fuerza que parece oponerse. En la medida que el conflicto se hace presente, la buena voluntad se llama deber. O sea, quiere decir que el hombre siempre tiene que buscar la razón, ¿sí? ¿Qué más me dice? Que también debemos buscar lo que es la buena voluntad, y me vuelvo a repetir, que siempre yo debo buscar, ¿sí? Ayudar a la sociedad. O sea, quiere decir que si yo le veo a una persona que está, por ejemplo, ahí en el piso, se trompezó, ¿qué hacemos en muchos de los casos? Le quedo viendo, me río y le hago un meme y le grabo. Entonces, eso será hacer la buena voluntad. ¿Eso está haciendo el bien o está haciendo el mal?
El mal. Está haciendo mal. Haciendo el mal. Adelante. Es mucho ojo. Siempre lo que yo les decía y nos menciona aquí de Kant, siempre se busca el bien. Siempre buscar el bien en la teoría de Kant. Entonces eso es lo que me está diciendo el ejercicio, que busque cuál es el deber que estaría correcto, pero siempre enfocado en la teoría del bien o en la teoría de Kant. ¿Ya? El literal la dice, una mujer se ahoga en el río. ¿Es alguien a quien amo? ¿La salvo? Sí. ¿O falso? A ver. Sí. Depende. Sí. Sí, profe. Verdadero. Depende. Ya, depende. Por ejemplo, usted le dice sí. De algunos le dejaran que se muera y, ¿no es cierto? Mejor que se muera y así me quedo soltero, soltera, dijeron. Ya. El otro. Un hombre se ahoga en un río. Le debo dinero, no lo salvo. A ver, mucho ojo en eso. Un hombre se ahoga en un río, le debo dinero, no lo salvo. Es como para Eso es beneficio propio. Es beneficio propio, sí. Exacto. Quiere decir que es un beneficio propio, pero la teoría de Kant o del filósofo Kant, ¿qué me dice? Que siempre tengo que buscar el bien o la buena voluntad de que si alguna persona tiene algún problema, tratarle de ayudarle yo, de no dejarle solo. Entonces, es como que esta respuesta ya no entra. Entonces, eso van a tener la duda dentro del examen, que siempre, mucho ojo dentro del examen, a ustedes les van a enfocar a un filósofo. Entonces, dependiendo del filósofo, también va mi respuesta. Literal, si un hombre se ahoga en un río, me debe dinero, lo salvo. A ver, eso es ilógico. A ver, un hombre se ahoga en un río, me debe dinero, lo salvo. A ver, ¿qué haría usted? Si le debe dinero, ¿lo salvo o no lo salvo? ¿Por qué? Aquí va a existir una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis dice que... Para que después me Sálvale pague. por Lo salvaría para que después le pague el Ya, dinero. por ejemplo, le pague el dinero prestado. ¿cómo nos comprueba? ¿Cómo nos comprueba de que yo le salvo y él me pague el dinero? A ver, ¿cómo puedo comprobar eso? Póngase el diga, ayúdame, te pago el dinero, usted le salva, ¿y cómo compruebo de que sí me va a pagar? Es una hipótesis que puede ser entre lo verdadero y lo falso. Entonces, ¿qué busca la teoría de Kant? Que todo sea lo verdadero, que todo sea lo real, que todo sea ese momento. Entonces, quiere decir que esta no entraría. El literal de una mujer se ahoga en un río, es indiferente y anónima, la salvo. Entonces, aquí mucho ojo. ¿Qué me dice aquí el ejercicio? El ejercicio dice que siempre tengo que buscar la buena voluntad. Puede estar relacionado con el amor, con el odio, la simpatía, el orgullo, y etc. Pero ¿qué pasa aquí? Y esto es algo de naturaleza, ya algo que nosotros desde que nacemos tenemos. A veces cuando su mamá dice, ayúdame lavando los platos, ¿qué dice usted? No, no puedo, estoy cansado, ¿no es cierto? Pero cuando usted se va a otra casa, yo que sé, de algún ¿Cómo lo supo? sin que le diga nada, dice, tío, yo lavo los platos. Entonces nos damos cuenta que a veces por la gente que nosotros queremos, no hacemos nada. Y siempre por gente ajena, que a veces no nos ayuda en nada, siempre le ayudamos. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué es la lógica que se utiliza aquí por naturaleza o adquisición por naturaleza innata? Quiere decir que nosotros, mucho ojo, hay una teoría que dice que del 100%, el 100% siempre se ayuda a gente que no se conoce. Que no se conoce. ¿Y cuál es la otra teoría? Que esto ya es comprobado y se han realizado estudios y todo eso en la sociedad, que dice que nosotros los seres humanos, solo un 20% se ayuda a la gente que conocemos. Por ejemplo, se ayuda a gente, voy a ponerle a gente nuestra. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. No, profe. Esta teoría es comprobada.
Entonces, quiere decir, y aquí es como que en este ejercicio nos juega un poquito la psicológica. Por eso me dice aquí, identifique la decisión, o sea, quiere decir que usted va a tomar una decisión y esa decisión es innata, que tiene que cumplir con un deber. Entonces, de acuerdo en este caso al estudio o el análisis, la respuesta dice que siempre la gente del 100% que nosotros no conocemos le ayudamos y tenemos voluntad, pero del 20% que son nuestros amigos, familiares, no lo ayudamos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿La A o la D? La D. La D. La D, profe. La D, La profe. respuesta La D. sería la La D, D. profe. ¿Por qué? Porque siempre la sociedad se direcciona como decir ayudar a la gente que yo no conozco. Y a la gente que está a mi lado le dejo a un lado y ahí se queda todo. Entonces, mucho ojo. Pueda que le toque un ejercicio de estos. Entonces, es necesario que se grabe que siempre tenemos como que más privilegio, más ayuda a la gente que no conocemos. Y a la gente que conocemos como que dice, ay, no nos importa, no pasa nada. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Profe. profe. Sí, profe. Listo. Vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 8. ¿Cuál sería la respuesta? Igual ya hicimos este ejercicio de la democracia deliberativa. Ya lo hicimos. ¿Cuál sería la respuesta del 8? La D. La D, profe. La C. ¿Ya? Dicen algunos la C, otros La dicen D. la D. La D, D. profe. Profe. La D, profe. La D, la D. D de Vamos a leer Diosito. primeramente. La C, Dice, profe. con base en el texto, son ventajas. Mucho ojo. Entonces, primeramente dice que son ventajas de la democracia descrita, excepto. ¿Qué entiende por una ventaja? Algo Algo positivo, favorable. algo Favorable. A su Algo a favor. favor. Ya, exacto. Algo a favor, algo que me va a ayudar. La pregunta dice, la democracia deliberativa sería el tema central, es un espacio de debate al interior de los pueblos indígenas que se manifiestan, ¿sí?, en mecanismos de convivencia y de discusión para la toma de decisiones. Sin embargo, aquí viene como que a darnos una pequeña conclusión. Gran parte de estos mecanismos se han visto afectados, dice, por la influencia de procesos políticos distintos a sus perspectivas, donde se antepone el ejercicio pleno de los derechos individuales a los derechos colectivos que se privilegian en estos pueblos. Entonces, quiere decir que, a ver, que en esta democracia deliberativa ha habido un problema, que dice que no se están, como decir, respetando los procesos políticos, o sea, quiere decir como que están obligando, yo que sé, a la gente a votar por alguien, o les están dando dinero para que en este caso voten por él. ¿Qué más nos dice? Donde se antepone el ejercicio pleno de los derechos individuales y de los colectivos. O sea, quiere decir que no les están dejando en este caso participar o dar su punto de vista, de que no quieren que la gente ayude en este caso a mejorar en algo o alguna situación que está pasando en el país. Entonces de acuerdo a esto, voy a encontrar lo que son mis opciones de respuesta que entrarían dentro de mi ejercicio y la que no es, siempre que le dice excepto, quiere decir la que no es. Eso no se olvide, la que no es. El literal la dice, permite la expresión general de los intereses comunitarios. ¿Eso ayuda en este caso a la democracia deliberativa? Sí. La democracia deliberativa dice que permite que busquemos los intereses de cada una de las comunidades, de los barrios, para en este caso que la comunidad o el barrio lo conozca o sobresalga, se aumente la economía. Quiere decir que este sí entraría dentro de eso, de que se respeten los derechos individuales y colectivos. El literal B, facilita la protección de los derechos otorgados a minorías. ¿Qué entiende por derechos otorgados a minorías? Quiere decir que cuando hay gente que no tiene, se podría decir, una estabilidad económica buena, quiere decir que les van a ayudar, que les van a echar la mano. Y de aquí es donde nace lo que son los emprendimientos. Entonces, quiere decir que sí estaría relacionada con derechos individuales y con los derechos colectivos, en este caso, acerca de la democracia deliberativa. Nos dice literal C,
Facilita recursos a partidarios delegando proyectos sociales. Ahora, mucho ojo. ¿Qué tiene que ver los proyectos sociales con la democracia deliberativa? ¿Qué tiene que ver en este caso los proyectos sociales con los procesos políticos, en este caso de las elecciones? ¿Qué tiene que ver? profe. Nada, profe. No tiene nada que ver, pues, o sea, yo hago un proyecto y Nada, profe. con las votaciones, ¿qué tiene que ver? No tienen que ver con nada, queda descartado. El otro, permite la participación pública en la toma de decisiones. La sociedad está en el derecho de tomar decisiones o dar su punto de vista o participar. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. profe. Sí, profe. Y a eso es lo que se llama democracia. Se llama democracia en este caso, ¿a qué? A que toda la sociedad en este caso sea partícipe de debates, de que de su punto de vista, en este caso, quiere decir que la respuesta correcta, la que no pertenece al grupo o no pertenece al grupo sería el literal C. ¿Estamos claros? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Profe. ¿Me Vamos. pudiera explicar la opción A? Ya. Listo. ¿Por qué no entraría la opción A? ¿Qué es? Ya mucho, dice, permite la expresión general de los intereses comunitarios. Yo les decía que los intereses comunitarios, como ustedes saben, quiere decir que hay que buscar una mejora en el barrio. O sea, quiere decir que tal vez, si es que no hay, digamos, computadoras y el interés comunitario de ellos, ¿qué es? Hacer que la gente, en este caso, busque, o en este caso el gobierno, implemente lo que son computadoras, en este caso, para ese barrio o esa parroquia. Y cuando hay intereses comunitarios, tiene relación con la política. ¿Por qué hace eso la política? La política sabe que si ellos, por ejemplo, van a barrios donde yo que sé hace falta canchas, agua, alcantarillado, yo que sé, un parque, yo que sé, implementos, yo que sé, para una institución. Entonces, ¿qué hace cuando una persona en este caso dice, a ver, saben que yo al barrio tal les voy a dar esto, les voy a dar computadoras, les voy a dar infocus? Entonces, ¿esos son intereses comunitarios o no? ¿Qué hace la gente? Dice, claro, si es que él nos va a dar todo esto, de ley le doy el voto. ¿Y eso tiene relación con la política o no? Sí, se dejan Sí, convencer. Sí. Y eso es conocido como interés comunitario. Sí, Si es que profe. ¿Por qué se hacer va a una darle? cancha, si les ofrecen construir una escuela, un centro de salud, ¿eso es un interés comunitario? ¿Sí o no? Sí, 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 profe. Claro, es un interés comunitario. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues, o sea, mi interés en este caso es que Profe. salud aquí y que se beneficie a toda la gente del barrio. Entonces, de ley voy a votar. Entonces, ese es un interés comunitario. De que siempre nosotros estamos como que esperando de que nos ofrezcan más para poderle darle el voto. Y de esa manera es como que siempre tienen relación con los procesos políticos o están con el derecho individual o con el derecho colectivo. ¿Qué quiere decir el derecho individual? De que si él ofreció algo, pues yo personalmente le doy el voto. Pero si por ahí digo, no, sabe que reunamos yo que sea la comunidad, él nos va a ofrecer a dar una escuela, entonces eso es derecho colectivo. Todos vamos a votar por él. Y eso es lo que se trata la democracia deliberativa, que siempre tanto los políticos como la gente de los barrios sean los beneficiarios. ¿Estamos claros? Sí, profe, gracias. sí, sí, profe. 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 Listo. ¿Cuál sería el 9? ¿Cuál sería el 9? Todos yo vi que pusieron en el chat, la respuesta sería el literal C. Esta es la que no entraría porque me dice excepto. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta o duda del ejercicio? ¿Podría explicar? ¿Podría Explica, explicar, por profe? favor, dice. ¿Ya? Profe. Explicarles. Mucho ojo. ¿Puede explicar, Verá. profe, por favor? Dice,
Esta escuela económica surge como una crítica de la economía capitalista desarrollada en el siglo XIX. Sus postulados se estructuran en una obra considerada con su base el capital. Todas son características de la escuela económica descrita. A ver, mucho ojo. ¿Se acuerdan cuando yo les di las escuelas económicas? ¿Quién se acuerda? No. No les he dado yo, en este caso, lo que son las escuelas económicas. No nos acordamos. Bueno, yo no me Yo, acuerdo. pero ya nos olvidamos. ¿Y yo qué les dije? A ver, ¿qué les dije que tenían que hacer? Que tienen que repasar, ¿no es cierto? Eso de ley les va a salir las escuelas económicas. Yo qué sé, les van a poner la característica de la escuela económica y después automáticamente le van a poner quién fue el creador de esa escuela económica. Entonces ahí es donde van a entrar en problemas. Entonces, mucho ojo. Esta escuela económica que le está hablando o conocida como la economía capitalista o la escuela económica capitalista, siempre está relacionada, siempre primeramente con el trabajador. Siempre va a estar relacionada con el trabajador. O sea, quiere decir que siempre va a buscar de que al trabajador se le pague de acuerdo a lo que se estableció el sueldo básico. Eso es lo que habla la economía o la escuela capitalista, conocido como la escuela capital. La otra característica importante quiere decir que existe, yo que sé, en este caso, una clase o existe una sociedad. ¿Cuál es la sociedad? ¿Para qué sirve esta sociedad? Para que se respeten los derechos, en este caso, de cada uno de los trabajadores. ¿Sí? Que se elimine lo que es el antagonismo. ¿Alguien sabe qué es el antagonismo? ¿Quién me puede decir qué es el antagonismo? Como que está en contra de algo. Ya, exacto. Quiere decir que lo que se está en contra de algo se elimine para el beneficio del trabajador o de la sociedad. Sí, que se elimine lo que se generó como conflicto. O sea, quiere decir que van a crear una sociedad en donde ellos van a generar, yo que sé, unos estatutos y donde hay un conflicto y ellos se vayan a debate para eliminar todo ese tipo de problemas. ¿Qué más se trata sobre la escuela capitalista o del capital? Tiene relación con el sistema económico, o sea, vigente, de cómo van en este caso la economía de cada uno de los países o de cada una de las empresas. ¿Qué más? Que les dan la apertura que su sistema de producción, o sea, si usted vende camarón, su sistema de producción ayude a ¿qué? A exportar a otros países del mundo y al mismo tiempo a crear más fuentes de trabajo. ¿Sí? ¿Qué más me dice? Cuando se crea esto, lo que es el sistema de producción, o se crean, como se dice, las nuevas plazas de trabajo, se va a eliminar lo que es la propiedad privada. ¿Qué quiere decir la propiedad privada? Que una vez que se elimine la propiedad privada pasa a ser del Estado. ¿Sí? ¿Por qué pasa a ser del Estado? Porque la propiedad privada es como que tiene un porcentaje de ventas y la propiedad pública tiene otro porcentaje de ventas. Entonces ahí existe como si era un problema. Entonces, ¿qué llegan a hacer ese tratado? Dice entre países, listo. A ver, tanto la propiedad privada y la propiedad pública va a realizar lo siguiente. Vamos a exportar camarón los dos a $3 la libra. Entonces, quiere decir que tú como propiedad privada vas a eliminar, en este caso, todos tus derechos, los que van a manejar es la propiedad pública. Nosotros vamos a manejar el sistema de producción. Si tú lo tomas y si no lo dejas, entonces, ¿qué hace la propiedad privada? Si no, pues, entonces mejor elimino lo que es propiedad privada y hago que el Estado exporte todo mi producto y al fin y al cabo yo obtengo ganancias. Peor quedarme sin exportar y no tengo ganancias. Entonces, de eso se trata lo que es la economía capitalista. De que la propiedad pública le pone, como decir, trabas. ¿Para qué? Para que la propiedad privada no gane mucho dinero. Porque ustedes saben que la propiedad privada exporta más y ¿qué sucede? Paga muy poco dinero. ¿A quién? A los trabajadores. Entonces, hace de esa manera.
que al mismo tiempo exporte más y se creen más fuentes de trabajo y así no le saque el aire a los pobres trabajadores. Si estamos claros ahí, hasta ahí alguna pregunta. No, profe. No, profe. El literal 1 dice, No, existe un profe. valor no reconocido en la remuneración del trabajador. Quiere decir, el capitalismo habla acerca de la remuneración del trabajador, ¿verdadero o falso? Verdadero. Y habla. El literal B, la sola existencia de la clase en una sociedad que genera conflicto. ¿Qué quiere decir? Que cuando se genera conflicto, que se va a eliminar todas las cosas malas que está pasando en el país. ¿Y qué me dice? Permanente dando al antagonismo. O sea, quiere decir que el antagonismo se va a eliminar y se van a crear nuevas leyes con beneficio a la sociedad. Correcto lo que les acababa de decir. El literal se dice, la única fuente de riqueza es la naturaleza. Por lo tanto, ¿estamos hablando de agricultura nosotros? No. Estamos hablando de agricultura. Lo que estamos hablando de un sistema económico, o sea, de que dentro de ese sistema económico está lo que es la agricultura, las flores, muebles, bueno, etcétera, en general. Entonces, no tiene nada que ver esta de aquí. La otra dice, el sistema económico vigente por su naturaleza dará lugar a un nuevo sistema de producción. Sí. Si se da un nuevo sistema de producción, ¿qué pasaría? Se elimina la propiedad privada. ¿Por qué se elimina la propiedad privada? Para que no exista, como se dice, mucho robo a quién, a la gente trabajadora de ahí. Si no se pague lo que es y trabajen las horas que es, quiere decir que esta sí entraría. Y como consecuencia quiere decir la que no pertenece. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Profe. Claro. Listo. Vamos al ejercicio número 10. ¿Cuál sería la respuesta? La C. La C, profe. La C, profe. ¿Ya? La respuesta sería la C. La C. Correcto. Sí, es la que se elimina. ¿Sí? La ¿Está C. clara la pregunta? ¿Dudas? Sí, profe. Sí está claro, profe. ¿Sí? Listo. Vamos al siguiente ejercicio entonces. Vamos al ejercicio 11. A ver. Este ejercicio yo ya les expliqué hasta había en el libro de qué se trataba lo que son las ciencias formales. Las ciencias formales siempre se trataba de ciencias abstractas. ¿Qué entiende por abstractas? Abstractas quiere decir como que no hay mucha lógica, no hay mucha forma, como que es muy desigual, que no es equitativo, de eso se trata. ¿Qué más? Dice que las ciencias abstractas también se maneja de conclusiones, que esas conclusiones pueden ser verdaderas o falsas, o en este caso, conocidas también como hipótesis. Eso es lo que se trata acerca de lo que son las ciencias formales en este caso. Entonces, ¿qué me dice la pregunta? Las ciencias formales son aquellas cuyo objeto de estudio son ideales, es decir, que son obtenidos mediante una abstracción de la realidad, o sea, quiere decir que es algo imaginario. Quiere decir que es algo imaginario. Seleccione las características, dice. Dice, las proposiciones de las ciencias son abstractas. ¿Las ciencias formales son abstractas? Sí. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir abstracta? Imaginario, que no es real, que está entre lo verdadero y lo falso. Quiere decir que estaría correcto. Las proposiciones de estas ciencias son empíricas. Empíricas quiere decir a través de la experiencia, no tiene nada que ver. El 3. Los argumentos son válidos, dice. Si las conclusiones se desprenden de las mismas premisas sin importar si son verdaderas o falsas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Por qué? Porque las ciencias, como nos dice, aquí las ciencias formales siempre se va a manejar. Que pueda ser verdadero o que pueda ser falso. O que esté todo relacionado con la imaginación, que no es real. Quiere Ya. decir que estaría.
La 4. La verdad o falsedad de un enunciado se pone a prueba cuando se confronta con los hechos de la experiencia sensible. Ahora, mucho, esto hasta aquí podría estar correcto. Pero ¿cuál es en este caso el problema? ¿Cuál es el problema? Lo de aquí. La experiencia y las ciencias formales tienen que ver con la experiencia sensible. No. 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 Esto no tiene nada que ver y por ende esta respuesta queda descartada. Y la respuesta correcta sería 1 y 3, siendo la respuesta literal A. Las ciencias formales son aquellas que se habla solo de imaginario o que puede ser verdadero y falso. ¿Estamos claros? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Esta profe. pregunta Sí, también profe. creo que le salió en el simulador, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, salió. Sí, salió del simulador. Ya. Este ejercicio igual, ya lo repetimos 1000 veces, hasta apuntaron en los cuadernos. ¿Cuál sería la respuesta del 12? A ver. La B. La C. La B, profe. La C. Bien. La B. La B. A ver, Sí. vamos leyendo bien. claro, Algunos dicen la B, la C, la A. Tercera generación. Ya. Dice, derechos humanos del individuo y la sociedad. La declaración de estos derechos se produjo como respuesta al proceso histórico sucedido en el siglo XX, que enfrentaron a la humanidad en un conflicto mundial devastador. El fin de este conflicto militar que vio erigir a la Unión Soviética y Estados Unidos como potencias rivales, enfrentó el reto no solo de reconstruir los países afectados, sino también de prevenir, mucho ojo, aquí me está dando el dato, sino de prevenir nuevos conflictos entre las diferencias y posiciones ideológicas y políticas. Con base en el texto, dice, identifique la generación de derechos a la que hace mención. ¿A qué tipo de derechos me está haciendo a mi referencia? Los de primera A que se generación eran respete. civiles y políticos. Ya. Ahora, mucho ojo. ¿A qué me está haciendo referencia esto? A los derechos que humanos de la sociedad. Entonces, quiere decir que aquí dice que debemos prevenir, o sea, quiere decir que no debemos ser engañados cuando haya conflictos entre posiciones ideológicas y políticos. O sea, quiere decir que se respeten en este caso los derechos de cada persona, que todos están encargados de dar su punto de vista, su opinión, pero siempre y cuando, como yo les decía, que esté enfocado en el tema. Quiere decir que estarán hablando, yo que sé, de incrementar los aranceles y sin entender bien el insulto, sin saber nada. No, eso ya no tiene nada que ver. Entonces, mucho, los derechos de primera generación, ¿a qué se hacía referencia? Civiles y políticos. Derechos civiles y políticos. Civiles y A los- políticos. Derechos civiles y políticos, pero mucho ojo, entraría a lo político, pero lo ideológico ya no tiene nada que ver. Entonces, por eso no podría ser la respuesta literal A. El literal B, de segunda generación, ¿de qué se trataban los derechos de segunda generación? Economía. Derechos económicos, Igualdad de Economía, ¿no es cierto? sociales. Correcto. ¿Y los derechos de tercera generación, de qué se trataban? Libertad de Grupales, Colectivos o de la de sociedad. colectivos. solidaridad o colectivo. De la solidaridad. Derechos colectivos, o sea, quiere decir que se respete la libertad de expresión, que se respete si es que ellos quieren ser partícipes de un grupo político, digamos, quiero ser de Alianza País, que nadie puede decirle, no, no puedes entrar, ni nada por el estilo, que no tienen que ver en este caso si es blanquito, si es negrito, nada. Quiere decir que todos estos derechos que tenemos la sociedad se respeten, todo lo que es ideológico y político en los derechos de tercera generación. Que se respete en este caso si ellos quieren, por ejemplo, lanzarse a concejales, alcaldes, o sea, quiere decir que nadie tiene que decirle que no puede. Entonces, quiere decir, mi celular, como está cargado. en este F. caso, la respuesta Pobre correcta man. sería el literal C. Los derechos de tercera generación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿me No, profe. pudiera repetir, por favor, los de tercera generación? Ya. Los derechos de tercera generación es cuando se respetan las maneras de pensar o la ideología. Si ellos, por ejemplo,
su punto de vista, en este caso yo que sé, es ayudar a la sociedad, eso hay que ser respetado. Por eso me dice aquí, sino también prevenir nuevos conflictos entre las diferentes posiciones ideológicas, que nadie puede decirle en este caso, ¿por qué das ese punto de vista? Entonces quiere decir que siempre cada punto de vista debe ser centrado de acuerdo a un tema. Como yo les decía, vamos a hablar de aumento de aranceles y que venga alguien y diga, no, que la drogadicción, eso ya no tiene nada que ver, eso ya no pertenece a derechos de tercera generación, sino de respetar sus puntos de vista, siempre relacionado al tema. ¿Qué más es lo de tercera generación? Que toda persona tiene relación a estar empapado en lo que es en lo político o pertenecer a algún grupo de partido político, que no tienen que discriminarle porque si es blanquito, si es negrito, todos tenemos los mismos derechos. Todos los derechos de tercera generación son los que hacen de prevenir para que en este caso la gente no cometa errores. Si está claro, o que la gente no le discrimine, sino que exista igualdad. Eso es en conclusión. Gracias, profe. Gracias. ¿Ya? Listo. Vamos al ejercicio 13. ¿Cuál sería la respuesta del 13? Es un ejercicio que ya vimos. La D. Dicen la D del 13. ¿Ya? Por ahí otra opción. La D. La B, por ahí dicen la C. Ya mucho. Aquí me está hablando a mí acerca de qué. Seleccione las opciones que relacionan el proceso histórico descrito con los principios de liberalismo clásico. Quiere decir que todo esto está relacionado con el liberalismo clásico. Ya. Al liberalismo clásico, en este caso, se le conoce por las siguientes cosas. ¿Sí? Primeramente, se le considera primeramente por confiscar, yo que sé, propiedades privadas para uso público. Es lo que pasó con Álvaro Noboa, que él no pagaba impuestos, millones, se podría decir, de impuestos no pagaba durante varios años. Entonces, ¿qué hace esto el liberalismo clásico? Hace de que toda propiedad privada que exporta grandes cantidades de alimentos y no paga impuestos, quiere decir que son confiscados de acuerdo a lo que se encuentra en la Constitución. Y una vez que se confisca eso, automáticamente pasa a ser parte del uso público, que ya de lo privado pasa a ser lo público. Esa es una primera parte del liberalismo clásico. La otra quiere decir que existe que un límite, se podría decir. Existe un límite de autoridad. Quiere decir que el hecho de que él sea, digamos, presidente del Ecuador, no está en todo el derecho de obligar a la gente que hagan caso o de obligar a la gente que acepten yo que son artículos de eso. Entonces quiere decir que también va a impedir que existan abusos de poder, que no sea maltratada la gente, que no sea discriminada. Entonces de eso se trata el liberalismo clásico y lo que nos está hablando el contenido es acerca del liberalismo clásico. Entonces vamos en este caso a escoger las opciones que tengan relación con el liberalismo clásico. El 1. Exigencia de medidas que permita proteger la producción de latifundistas y limitar importaciones. ¿Qué tiene que ver las importaciones con el liberalismo clásico? Nada. No Nada. nada. ¿Qué dice el 2? Establece en la Constitución de la prohibición de confiscar propiedades privadas para uso público, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Ya? ¿Qué más nos dice la 3? Organización de un nuevo Estado en el cual se limita la autoridad pública para impedir el abuso del poder. ¿Tiene relación con el liberalismo clásico? Sí. Sí, profe. Sí, profe. La 4, intervención del Estado en la economía a fin de solucionar problemas con el desempleo. ¿Qué tiene que ver el desempleo y la inflación con el liberalismo clásico? No tiene nada que ver. Queda descartado. Quiere decir que la respuesta sería literal C, la 2 y la 3 la correcta.
¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. Listo, a ver, este ejercicio igual ya lo hicimos. Lo que les hablaba, que eran las milpas, que eran los andenes, que eran las chinampas, que eran las cochas, todo eso yo ya les hablé, quiénes fueron los creadores, etcétera, hasta con dibujos. ¿Cuál sería la respuesta del 14? La D, profe. La D, profe. Sí, profe. La D, profe. Ya, La D, mucho ojo, ¿qué dice aquí? La civilización inca, ya, mucho ojo. La civilización inca se desarrolló en la zona andina sudamericana. Su principal actividad fue la agricultura. La producción agrícola se organizaba controlando diferentes zonas productivas o pisos ecológicos que les permitía obtener diversos alimentos y materias primas, para lo cual se desarrollaron técnicas variadas para aprovechar los diferentes tipos de suelo en su vasto territorio, nos dice en este caso. ¿Ya? Entonces, primeramente me está hablando de la civilización inca. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, que cuando me está hablando siempre de civilización inca o andina sudamericana, porque hay la otra que es la mesoamericana. Cuando me está hablando a mí en este caso de de América, quiere decir que me está hablando sobre la mesoamericana. ¿A qué se le conocía como milpa? ¿Se acuerdan que yo decía, esto es una milpa? A las Al 13. sembrío de A un choco. terreno de maíz. Sembrío de choco. Exacto, a un sembrío de maíz. Entonces quiere decir que la milpa pertenece a lo que es la Mesoamérica, ¿sí? Y esta no tiene nada que ver dentro de esto. Entonces quiere decir que las milpas pertenecen a lo que es Mesoamérica. Los andenes, ¿a qué pertenecían? ¿A Mesoamérica o a Sudamérica o a la región andina? Sudamérica. Exacto. Quiere decir que en este caso pertenecen a lo que es a Sudamérica en este caso. Quiere decir, ¿sí? La otra que dice, las chinampas, ¿a cuál pertenecía? ¿A la zona andina sudamericana o a Mesoamérica? Mesoamérica. Mesoamérica. Exacto, quiere decir que en este caso las chinampas también pertenecen a Mesoamérica. ¿Sí? Pero ahora, aquí les voy a poner lo que dice aquí, andina sudamericana. Y en andina sudamericana tiene que ver los andenes, ¿sí? Y tienen que ver las cochas. Eso es lo que tienen que ver con la zona andina. Quiere decir que la respuesta correcta en este caso sería el literal 2 y el literal 4 siendo el literal D de dedo la correcta. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Una pregunta. Vamos al 15. ¿Cuál sería la respuesta de este ejercicio? Este es un ejercicio solo de lógica. Ya hicimos algunos de estos ya. La B, profe. La D, profe. Ah, profe. Sería La C. la B. La ¿Ya? A ver, ¿alguna duda del ejercicio? ¿Explico? sí, profe. ¿Por qué la B? Esa verdad. Por favor, profe. Sí, profe. ¿Puedes explicarle, No. por favor? Ya, Sí, profe, ¿puede explicar, por favor? ya. Verá lo que dice. El principio de la deducción. ¿Ya? ¿Qué entiende por deducción primeramente? Quiere decir Que no que está yo dentro de del ahí texto. voy a Definición o significado. alguna definición, algún problema, yo qué sé, de cómo se generó y todo eso. Se basa en el valor lógico de la relación causa y efecto. Dice que debe estar relacionada con una causa y después con un efecto.
De esta manera se afirma que si ocurre la causa, por ende ocurre el efecto. Las cadenas de causa y efecto pueden ser ampliadas. Por ejemplo, se quiere decir que para que tenga causa y efecto debe estar como este ejemplo de aquí. Si llueve, se mojan las calles, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿no es cierto? Obviamente que si llueve, se mojan las calles. Si se mojan las calles, podrías resbalarte. Correcto, verdadero. Resbalarte y caer. Si te caes, podrías lastimarte. También verdadero. Y una serie de efectos también verdadero, porque puede lastimarse, romperse la cabeza, ¿no? Entonces quiere decir que cuando me está hablando de causa y efecto, quiere decir que todo tiene que tener lógica. Mucho ojo, ¿qué es lo que dice aquí? Cada vez que cae granizo en la ciudad, hace mucho frío. ¿Cómo compruebo? Esto estaría entre verdadero y esto estaría entre falso, ¿no es cierto? Porque no me está diciendo todavía el dato importante. El literal B, en este momento está haciendo mucho frío, o sea, ya me está diciendo que hace mucho frío, entonces quiere decir que esto sí sería verdadero. Por lo tanto, debe estar cayendo granizo en la ciudad. A ver, mucho ojo aquí. Dice, debe estar cayendo granizo en la ciudad. Entonces, mucho ojo, aquí podría ser esto como verdadero. Pero, ¿qué pasa con la parte cada vez que cae granizo? Para que esto sea verdadero, quiere decir, está cayendo granizo en la ciudad, por eso hace mucho frío. Y ahí sí se podría empatar con el final, que está cayendo granizo en la ciudad y por eso está haciendo frío. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, Ya, profe. entonces, por eso queda descartado esto. Dice, mucho ojo. En caso que termine la guerra, los soldados volverán. Correcto. Ya. La guerra ha terminado. Ya nos está diciendo que ha terminado la guerra. Por eso los soldados van a volver. Correcto. Entonces, ¿todos los soldados volverán? Sí. ¿Por qué van a volver? Porque ya terminó la guerra. Entonces, van a volver por ley. Quiere decir que sí está bien. El literal C. Si no conoces el sacrificio, entonces no conoces el premio. Y Juan conoce el sacrificio, por ende conoce el premio. A ver. ¿Cómo es eso? Si no conoces el sacrificio, que sería verdad, ¿qué quiere decir el sacrificio? Que el éxito. Pero ¿qué me dice aquí? Entonces no conoces el premio. No me está diciendo ni qué tipo de premio, ni nada por el estilo. Entonces como que no tiene lógica, se podría decir, el ejercicio. Como que me está hablando de sacrificio y después obtengo un premio, pero no sé cuál es el premio. Entonces, por ende, no me sacrifico, como que no tiene lógica ya. El D. Cuando apruebe el examen de ingreso a la universidad, viviré en la capital. Correcto, entonces podría ser algo verdadero esto. No vivo en la capital, ya está diciendo que esto es falso, que no vive. Luego, no he aprobado el examen de ingreso a la universidad, quiere decir que no ha aprobado, que está comprobando. ¿Qué dice aquí? Que si es que él aprobara el examen de ingreso a la universidad, dice en este caso que viviría en la capital, pero él ya le está afirmando de que no ha aprobado y que ya no vive, entonces como que se está contradiciendo. Una parte me está diciendo que es verdadero, la otra parte me está diciendo que es falso y la otra parte que es verdadero. Entonces, ¿qué dice lo que aplicamos aquí en lógica? Que todo debe tener consecuencia, que todo tiene que tener un efecto o una causa verdadera, que no puede haber una mezcla de entre lo verdadero y lo falso y después otra vez verdadero ni nada por el estilo, sino que todo tiene que ser verdadero, que tiene que ser comprobado. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Quiere decir, la única, Sí, profe. la única que quedó correcta sería la B. ¿Estamos claros? Profe, ¿podría explicar por qué no es la 3, por favor? ¿Cuál? La tercera. Ya, la opción C, ¿por qué? Listo. Dice mucho ojo literal, se dice, si no conoces el sacrificio, entonces no conoces el premio. Y Juan conoce el sacrificio, por ende conoce el premio. Ahora, mucho ojo. Siempre cuando usted le esté hablando de lógica, si él conoce el sacrificio, conoce el premio. Pero ¿cuál sería el premio? Para que me diga, conoce el premio del éxito, ahí podría decir que sí está bien. Porque me está hablando de un premio. ¿Cómo compruebo que puede ser un premio, yo que sé, personal? El éxito, tener un trabajo, me gané dinero, me gané un carro. ¿No es cierto?
Entonces, como que me está hablando, me está englobando todas las cosas. Entonces, siempre que a mí me hable de un ejercicio de deducción, de causa y efecto, de lógica, tiene que ser preciso. Si conoces el sacrificio, entonces conoces el premio del éxito. ¿Qué es el éxito? La satisfacción. Que porque usted se sacrificó, llegó al éxito y por el éxito va a tener un buen trabajo, va a tener varios beneficios, etc. Entonces, como que el ejercicio no le habla claramente, sino incompletamente. Es por ende que el ejercicio como que no tiene lógica. Eso es en sí.